para que crezcas tú. Muy buenas tardes. Los chicos de GA pueden salir, los están esperando allá arriba. Nosotros, mientras tanto, abrimos en el libro de Lucas, capítulo 4, 18 al 19, por favor. Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho que estén bien. Me imagino que como ustedes son los que acostumbran a venir a esta hora, son los que mejor durmieron. Están más descansaditos, más reposaditos. Me imagino que desayunaron bien y no por ser las 12:30 tienen hambre. Digo esto porque que le hagan a uno preguntas con hambre o sin haber dormido bien no viene al grano. Pero quiero hacer un par de preguntas y usted allí en su corazón puede responder. Si usted tuviera el poder, la oportunidad y el poder para hacer algo por los pobres, ¿qué harías? Muy bien, gracias por responder. No, sí, respondió ahí en su corazón. Yo le dije, está muy bien, excelente. Tengo una segunda pregunta que tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Recuerdo, esta es parte de una letra de un cantante español. Cuando esta canción se hizo famosa, la selección de España acaba de ser eliminada del Mundial. Y los españoles cantaban mucho esta canción. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Pues es una canción de amor, pero la utilizaron en ese contexto cuando la selección los dejó con el corazón partido. La pregunta es, ¿qué puede quebrantar o partir nuestro corazón? Ahí también en silencio. Quebrantar, partir el corazón. Tal vez el desamor, ¿no? La mentira, el engaño, una lengua difamadora, la infidelidad, la deslealtad. Y hoy en día, a los muchachos en el colegio, las burlas y el matoneo continuo. El ser atacado o perseguido sin razón alguna. Y algo que a Colombia sí que le parte el corazón es la injusticia o la falta de justicia. Y la pregunta que sigue es, ¿y qué puede sanar un corazón como este, que ha sido quebrado, partido? Muy bien, el texto que vamos a estar leyendo es Lucas capítulo 4. Hace 8 días predicaron, aquí está, pero va a aparecer también en la pantalla. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio. Hace 8 días estuvieron predicando sobre esa porción. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy voy a predicar de la siguiente: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y lo que está haciendo Lucas, y no Lucas, está narrando que cuando Jesucristo entró a la sinagoga, tomó el rollo y lo abrió en el profeta Isaías. Y está citando al profeta Isaías. Y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados. Muy bien. Los corazones heridos. Para empezar, me gustaría que pudiéramos ver a la luz del libro de Isaías, para Isaías, quiénes eran los pobres. Porque parece que esta promesa va dirigida es para ellos, para los pobres. Y vamos a tratar de resumir rápidamente, pasar una vista al libro de Isaías para que entendamos un poquito quiénes son estos pobres. Isaías 3, versículos 14 y 15, nos va a mostrar que el pobre es aquel que ha venido siendo despojado por los poderes de turno de las cosas que le pertenecen. De manera muy puntual, su terruño, su abrigo, su techito, su casita. Por consiguiente, el rostro de esta gente refleja una profunda tristeza. Por eso el Señor les dice o les afirma: ¿cómo se atreven ustedes a aplastar, a pisotear el rostro de mi pueblo? ¿Cómo es posible que ustedes cambien la alegría por llanto, por tristeza y por quebranto cuando despojan a la gente de sus pertenencias? Están trayendo quebrantamiento, dolor y tristeza. En Isaías 10, 1 al 2, dice que los que decretaban las leyes dejaban sin defensa al desamparado y le negaban el derecho a una defensa al pobre. Estos que se encargaban en hacer leyes se aprovechaban de las viudas y saqueaban a los huérfanos. ¿Usted quiere que yo le haga, sea su defensor? Impresionante. Le sacaban hasta exprimirlos. Dice el texto que los cogían, dice así, una metáfora, como si fueran granos, y los molían. Ustedes muelen a mi pueblo. Los muelen. Les sacan hasta dejarlos en la miseria. Por eso el desamparado, el pobre, la viuda y el huérfano estaban quebrantados. Su corazón estaba roto, fragmentado, partido. Y el salmista también lo expresa. En el Salmo 109, 22 dice: ciertamente soy pobre y estoy necesitado, profundamente herido está mi corazón. Dos cosas que tienen que ver con Isaías: el ser pobre y profundamente herido. Pero aquí aparece un nuevo elemento: necesitado. Necesitado. Si vamos a Isaías 41, 17, ahí nos podemos dar cuenta de que estaba necesitado. Observen cómo tienen sed de justicia. Y parece que nadie está allí para ayudarlos, para defenderlos, para ayudarlos a saciar esa sed de justicia. Sin embargo, al final ustedes se pueden dar cuenta, aparece una esperanza. Dice: yo, el Señor, le responderé. El Dios de Israel no los abandonará. Yo no los voy a abandonar. Al que esté quebrantado, partido en su corazón por causa de la injusticia, del despojo, yo me haré cargo. Yo estaré con él. No lo voy a abandonar. Y cuando uno llega a Isaías 61
viene una luz de esperanza. Porque hay una pregunta, uno sigue leyendo Isaías y es, ¿y cuándo va a suceder esto? Y en Isaías se levanta una tremenda profecía. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados. Y a la luz de esta promesa, los pobres y necesitados de Isaías, de la época de Isaías, esperaban a aquel que vendría y los defendería de los poderes de turno que los perturbaban y los quebrantaban. Esa era su esperanza. Y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, hasta que llegó el tiempo de Jesús. Y nos ubicamos con ese trasfondo, con esa expectativa de la gente, del necesitado, del pobre, el huérfano y la viuda, a ver si se cumple la promesa del Señor. Vamos a Lucas, capítulo 4. El contexto es similar, no ha cambiado. Pero los poderes de turno se amplían. Esos poderes que aplastan, que quebrantan, que arruinan, que traen tristeza, se amplían. Después de estas palabras que el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, observen el título que tiene en sus Biblias, el versículo 31. Inmediatamente sale de la sinagoga con el primer poder de turno que se encuentra el Señor, es un poder espiritual. Ahí aparece uno de esos poderes que oprimen, que quebrantan al hombre, el poder espiritual. Luego aparece las enfermedades, las pandemias, también azotan al ser humano de manera impresionante. Lo quebrantan, lo quebrantan. Luego aparece en el capítulo 5, versículo 12, la sanidad del leproso. Símbolo de un poder impresionante, el pecado. El pecado. Y así aparecen varios poderes, expresión de esos poderes que perturban y quebrantan el corazón del ser humano. Y es en ese contexto que viene el Señor Jesucristo, coge el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres de Lucas? ¿Quiénes son? En primer lugar, en el versículo 18, son los receptores de las buenas noticias que Jesús les está trayendo. Noten bien que Jesús fue ungido, increíble, consagrado, apartado por el Espíritu Santo para cumplir esta misión: dar buenas noticias a los pobres. Darles buenas noticias. ¿Y en qué consisten esas buenas noticias? Lucas 2:10 nos da un anticipo. Ya lo ha anunciado. Cuando los ángeles se acercan a los pastores, les dicen estos ángeles: no tengan miedo, hoy les traemos buenas noticias que serán de gran gozo para todo el pueblo. Mire la propuesta del Señor para empezar a sanar el corazón quebrantado. Una buena noticia. Una buena noticia. No hay como esas noticias que quebrantan el corazón. Me toca ir al hospital porque hay una posibilidad de cáncer. Y se va uno a la clínica y los médicos le dicen en principio: y esa noticia lo quiebra impresionantemente. Se va para la casa,
pero espere los resultados. Y los resultados son que vienen en camino y de pronto llegan y traen una noticia. No, salió que no es maligno, es benigno. ¿Ve lo que hace una buena noticia? Lo que hace una buena noticia, cómo empieza a atacar eso que lo ha quebrantado a uno. La buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La que los ángeles le anuncian a estos pastores, que ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Oiga, ¿de verdad? Sí. ¿Y quién es ese Salvador? Cristo el Señor. En otras palabras, en Cristo el Señor, o Cristo el Señor, es el Mesías prometido de Isaías, que el rey y su reino se han insertado en la historia para modificarla, para transformarla. Entonces, ¿hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. He aquí la noticia, es una persona, es Jesucristo. Me fascina cómo lo expresa el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1. Porque esta noticia es para todas las naciones. Ahora me alegro, versículo 24, capítulo 1, en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. ¿Y cuál es ese plan? El dar cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Y cómo se cumple la palabra de Dios? Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Mire la mayor riqueza que el Señor le está dando a las naciones, a los pueblos, a las familias. Es Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de gloria de las naciones. Pero a este Cristo las naciones lo rechazan, no lo quieren, no lo aceptan, lo sacan de sus aulas, lo sacan de sus leyes, lo sacan de todas partes. Es la riqueza, la mayor riqueza que Dios le da a una nación, es Jesucristo. Naciones perturbadas, quebrantadas, naciones divididas, naciones con tantas pandemias, perturbadas por tanto poder y quebrantadas. El Señor les ha regalado a Jesucristo. Esa es la buena noticia que nos toca como iglesia darle a las naciones. ¿Y por qué nos hemos callado? ¿Por qué no compartimos de Jesucristo? ¿Por qué compartimos de otras cosas diferentes a Jesucristo? La riqueza. Y sobre todo me fascina esa palabra, la esperanza de gloria. Cada vez que las escrituras hablan de la gloria o de gloria, hablan de algo que es incorruptible, inmarchitable, que perdura para siempre, no como las glorias de las naciones. ¿Cuál es la gloria de nuestras naciones? Hace muy poco terminamos el mundial y sacábamos pecho por nuestra selección, y la selección era nuestra gloria. Y acabo de jugar un partido amistoso con Brasil y me han llegado todos los emails por WhatsApp y todo. ¡Qué porquería de selección! ¿Esa es nuestra gloria? ¿Esas son nuestras glorias? Incorruptibles,
corruptibles, pasajeras. ¿Y qué decir de Millonarios? Juan, pero le queda muy bien ese azul. La gloria aquí del pastor. Por favor, ¿por qué tan poco, con tan poco nos alegramos? La esperanza de gloria es Jesucristo. Por eso miren lo que dice Pablo: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí, por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder de Jesucristo, en Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo para anunciar a las naciones a Jesucristo. Pero hoy no se anuncia a Jesucristo. Desde los púlpitos, desde nuestras casas, desde nuestros televisores, desde la radio, se anuncia otra cosa diferente. Se ofrece otra cosa distinta, no a Cristo, a la persona de Jesucristo. Él es el Rey y el reino. Por eso, solo proclamo a Cristo, dice Pablo. Y vaya a ver cómo lo proclama: crucificado. Pero hoy predicamos prosperidad a todos, a todos. Pare de sufrir. No a Cristo crucificado. Pare de sufrir. Créame, este mensaje de Cristo crucificado no está llenando iglesias. No. A la gente no quiere ese Cristo, el crucificado. Por eso ahí en Lucas, cuando le anuncia a María, le dice: este niño será de tropiezo, muchos caerán, no será aceptado. Así lo anuncia. No será aceptado. O llamar a la gente al arrepentimiento, a que reconozcan que son pecadores, eso es anacrónico. Eso está fuera de lugar. Eso es de otro tiempo. Pero he aquí Cristo, la esperanza de gloria de las naciones. Cuando uno sigue en el libro de Lucas, empieza a haber una pregunta: ¿y cómo sabemos que este realmente es el Mesías de Isaías? ¿Cómo sabemos? Es más, en el capítulo 7, versículo 20, Juan está en la cárcel y Juan manda a 2 de sus seguidores para que le pregunten a Jesús: ¿tú eres el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dice: esta es la respuesta. Vayan e infórmele a Juan todo lo que han oído y han visto. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres ¿qué? ¿Reciben qué? Prosperidad, abundancia, poder. ¿Qué reciben? Las buenas noticias. Las buenas noticias. A Cristo lo están aceptando, lo están recibiendo. Es a Él que hay que predicar, es a Él al que hay que ofrecer. Lo que está diciendo el Señor: estas son evidencias de que el Mesías y su reino están aquí. Entonces alégrense, regocíjense, salten de alegría, porque es verdad, es cierto. Jesús es
el Mesías, el Salvador. Es la gloria, la esperanza de las naciones, es Jesucristo. La esperanza para tu hogar, para tu vida, es Jesucristo. Es una persona. No es una mejor universidad, no es tener más billete, no es cambiar de estrato, es Jesucristo. La esperanza para tu hogar, para tu vida, es Jesucristo. ¿Y por qué esta noticia nos debe llenar de alegría? ¿Y por qué sana el corazón? ¿Por qué? Lucas 6:20. Me fascina. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y les dijo, ¿me ayudan? ¿Qué les dijo? No estoy en misa. Más durito, por favor. Les pertenece. Por favor, ¿calculan el valor de esta palabra para gente pobre que ha sido despojada? Poderes que los perturban, poderes que los quebrantan. ¿Esto les pertenece? No, por favor. ¿Sabe qué traigo a mi mente en este instante? Las noches que me tocó dormir en los andenes y debajo de los puentes de la 26. Y recuerdo el día cuando esta señora, Yolanda Pulecio, se metió debajo del puente, me saca del puente, me lleva a una institución y allí me dicen, esa cama va a tener el número 32 porque usted es el número 32. Y en esa cama nadie se va a acostar. Esa cama te pertenece. Para alguien que nunca ha tenido nada, que le digan que hay algo que me pertenece. Es liberador. Es sanador. Alivia el quebranto y la humillación. Qué buena noticia, que tengo algo que me pertenece. Y es Jesucristo. El reino de Dios me pertenece. No hemos calculado a veces el valor del reino y lo queremos cambiar por bicocadas, por platos de lenteja. El reino de Dios, Jesucristo mismo, nuestra esperanza de gloria. ¿Y sabe cuál es el contenido de ese reino? Porque este texto, si ustedes lo miran, es eco del Sermón del Monte. Es casi el mismo Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, el contenido del reino de Dios se fundamenta en las promesas que Dios da allí en este sermón. Y escuchen, ¿qué lo caracteriza este reino? Serán consolados. Ustedes se pueden imaginar un mundo sin gente desconsolada, triste y afligida, pero esa es su promesa. Serán consolados. Serán saciados. ¿Se pueden imaginar un mundo donde todas nuestras necesidades emocionales, espirituales y físicas serán satisfechas, completamente saturadas? Completamente. No seremos más pordioseros, gamines, pidiendo que alguien llene el vacío de nuestra alma. Por favor, deme un poquito de amor. Por favor, deme un poquito de amor. Por favor, bríndeme perdón. Por favor, sea tolerante conmigo. Por favor, por favor, por favor. No, seremos saciados. Escuchen esta. Es la que más me fascina. Serán hijos de Dios. No habrá orfandad. No habrá orfandad. Para nada.
Nada. ¿Y saben qué? Mucho de eso ya está anticipado. Mucho de eso ya está anticipada. Un ejemplo, perdóneme, téngame mucha paciencia, por favor. Pero yo fui huérfano. Y desde que descubrí a Cristo en mi vida, dije, nunca más vuelvo a decir que soy huérfano. Porque Dios me dio una familia en una empresa y me llevó a su casa a vivir. Se convirtieron en mi familia. 8 años después me da a mi esposa y a mis hijos. Tengo mi familia. Y luego me da a la iglesia, que son mis hermanos. Tengo mi familia. Anticipos de una sociedad, de un mundo que viene, donde no habrá orfandad. Seremos llamados hijos de Dios. Y escuchen esta: resplandecerán como el sol, sin corrupción. ¿Se pueden imaginar todos ustedes, todos nosotros? El rostro nos va a cambiar. Una cirugía impresionante. Pero más que el rostro, el corazón. Nuestro corazón. Nada de corrupción en él. Vamos a resplandecer como Dios quiere. ¿Se pueden imaginar? ¿Y sabe cuál es la mejor noticia? Nadie nos va a despojar de eso. Nadie. Absolutamente nadie. Y termino con esta pregunta. ¿Qué se requiere para que ese reino de Dios me pertenezca? ¿Qué se requiere? ¿Acaso ser pobres literalmente? No, ese no es el sentido. En el Nuevo Testamento el concepto cambia. Por ejemplo, para Mateo en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, aquellos que se presentan delante de Dios con las manos vacías, que se consideran no dignos. No tenemos, Señor, somos pobres de espíritu. Reconocemos que no tenemos cómo ganarnos tu amor, tu perdón y tu cariño. Lo recibimos porque tú quieres dárnoslo, por gracia. Solo por gracia. Soy pobre en ese sentido. No tengo cómo ganarme el amor del Señor. Sencillamente lo recibo porque Él decidió amarme. En Mateo ese es el pobre de espíritu. No importa que sea rico o que sea pobre. Mientras llegue delante de Dios diciendo: estoy vaciado, espiritualmente estoy en la ruina, no tengo cómo agradarte, no tengo. Pero un elemento que está en Lucas: el pobre es aquel que se declara necesitado. No importa que sea rico o que sea pobre, literalmente. Pero en el corazón, si yo me hallo necesitado, ese es pobre. ¿Y necesitado de qué? ¿Necesitado de qué? Porque eso es lo que viene. Por favor, vayamos al libro de Lucas capítulo 4. Viene escrito esa cita de Isaías. Y el 20 dice así: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en su presencia. Aquí hay dos elementos. Aquí estoy yo y la palabra. Se está cumpliendo lo que el Señor les prometió. Yo soy esa promesa. El que esté necesitado de mí y de mi palabra, ese es el pobre. Necesitado. Señor, te necesito. Necesito de tu palabra. Ese es el pobre en Lucas. Sin embargo, lo que llama la atención,
Es lo primero que pone Lucas en escena, en el ministerio público de Jesús. Es el rechazo a Jesús y su palabra. Esta escritura se ha cumplido hoy. Aquí estoy. ¿Me aceptan o no me aceptan? Y mira la reacción del pueblo. Ahí dice el 22. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. En un principio parece que, listo, este es el hombre que necesitamos. Y sus palabras que son hermosas, increíbles, este es el hombre que necesitamos. Pero de un momento a otro, esa aceptación se va convirtiendo lentamente en hostilidad. Lentamente en hostilidad y de manera progresiva. Pasa de una simpatía y de una admiración del versículo 22 a una hostilidad suscitada por la identidad de Jesucristo. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Este viene aquí a dárselas a enseñarnos a nosotros? Empezó un menosprecio contra Jesucristo y contra su identidad y del lugar de donde venía. ¿No es este? Pero también empezaron a surgir dudas en cuanto a su poder. Jesús continuó, versículo 23. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo, poniendo en tela de juicio sus hechos, sus prodigios, sus señales, su poder. Y más le van a acusar por el poder del diablo. Es que este saca demonios. Cuestionado, rechazado él y su palabra, hasta tal punto que mire lo que dice el versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Lo querían matar. Empezaron aparentemente aceptándolo y lentamente lo fueron rechazando. No te necesitamos, ni a ti ni a tu palabra. No te necesitamos. ¿Y sabe qué les dice Jesús en ese mismo texto? Es increíble. Jesús les va a dejar claro una cosa. Si ustedes, el pueblo de Israel, me rechazan a mí y a mi palabra, mi propuesta, las buenas nuevas, de todos modos, otros sí la van a aceptar. Y ahí está el texto. ¿Sabe qué va a pasar con ustedes? Lo mismo que pasó con el profeta Elías. Y Elías no fue al pueblo porque lo rechazaron y se fue donde una viuda. Y lo mismo Naamán, era leproso, tanto leproso en Israel, y no lo mandó allá, sino lo mandó. Si ustedes no me aceptan a mí y mi palabra, otros sí lo van a hacer. Por eso creo que el mensaje de Jesucristo hoy en día, solo unos pocos lo aceptan, pero la mayoría lo rechaza. Este mensaje, que es la gloria de las naciones, lo que trae y puede traer sanidad a nuestro corazón, porque nos trae esperanza, debe ser el mensaje que nosotros anunciemos y prediquemos a Cristo. Por favor, iglesia, no se deje confundir con otros mensajes. No se dejen confundir. Vayamos a la palabra. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Es posible que usted viva como un pordiosero, mendigándole a todo el mundo. ¿Me puede regalar algo de amor, de aceptación, de cariño? Y es posible que alguien te dé algo, pero eso va a ser por un corto tiempo. No será por mucho. Porque cuando usted se dé cuenta, sacude otra vez su tacita y estará otra vez vacía.
Solo hasta el día que estés dispuesto a escuchar las buenas nuevas, vas a entender que si no permites que Jesús llene tu taza diariamente, simplemente subsistirás como un simple pordiosero. Las buenas noticias que Jesús nos trajo nos dicen que es Él que quiere hacernos ricos y llenarnos de su presencia. Es Él. Y que también quiere sanarnos. ¿Y sabe cómo sana nuestro corazón? Con su palabra. Su palabra es como una aguja. Coge el corazón partido en pedacitos, uno a uno, y empieza a coser y a coser. Pero cada puntada de esas es dolorosa. Es dolorosa. El Señor, esto es como una cirugía de corazón abierto. Duele. Para sanar un corazón así, hay que enfrentarse a una cirugía dolorosa. Duele. Y si el Señor tiene que pasarnos por el valle del dolor para que entendamos que es solo en Él y que su palabra nos puede sanar, lo va a hacer. Pero todos aquellos que han pasado por esa aguja saben que en últimas vale la pena el dolor, porque queda uno sano. Valió la pena esa cirugía de corazón abierto, porque volví a quedar, lo que me dicen a mí, 0 kilómetros, corazón nuevo. Corazón nuevo. Y lo hace a través de su palabra. ¿Y sabe cómo lo hace también? Confrontando. Para mirar si estamos dispuestos a depender de Él, a confiar en Él. Esta semana estamos en nuestra escuelita estudiando el pasaje del joven rico. Y mira cómo confrontó a este joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? No matar, no robar, no adulterar. Uy, Señor, todo eso lo he cumplido. Y dice el texto que el Señor se quedó mirando con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Mire la confrontación. Ve y vende todo lo que tienes y délo a los pobres. Después viene y me sigues. ¿Qué confrontación? La pregunta es, ¿le estaba diciendo literalmente que fuera a vender? No. ¿Qué le estaba diciendo? Si no me amas a mí primero, antes que las riquezas, no me vas a poder seguir. No me vas a aceptar a mí y la palabra. Tiene las riquezas en primer lugar. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Así nos va a sanar, confrontándonos. Vamos a orar y nos vamos a preparar para la cena. Señor, traemos delante de ti nuestro corazón. Nuestro corazón. Señor, quebrantado, hecho añicos, pedazos. Tal vez una noticia desagradable nos quebró. Tal vez, Señor, una infidelidad nos quebró. Tal vez una injusticia nos tiene partido, Señor. Señor, permítenos, con la acción de tu Santo Espíritu, creer que en medio de este quebrantamiento del corazón, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo
es tu propuesta para empezar a sanar el corazón. Que las buenas noticias del reino de Dios, tu palabra, Señor, es tu propuesta para empezar a sanar el corazón y traerle gozo, alegría, regocijo y esperanza. Ayúdanos a comprender que los sufrimientos de esta vida son pasajeros y no se comparan con la gloria venidera. Señor, empieza desde ya. Si nuestro destino es ese de llegar a estar saciados, empieza ya, Señor, a saciarnos. Llena nuestro corazón, nuestra vida, llénala. Que no sigamos mendigando, Señor, que vayamos a la fuente de la vida, a ti, Jesucristo. Permítenos, por favor. Si nuestro destino es ser llamados hijos de Dios, por favor, Padre, que dejemos de estar lamentando nuestra viudez, que dejemos de estar lamentando nuestra orfandad, el abandono de papá o mamá. Y que por encima de ese dolor, Señor, la presencia de Jesús sane la orfandad, nos libere y nos haga verdaderamente libres en Jesucristo, amados, aceptados por Jesús. Señor, si nuestro destino es que resplandeceremos como el sol, entonces ayúdanos con la presencia de tu Santo Espíritu a vivir en integridad, en transparencia. Ayúdanos en nuestros negocios, en nuestras relaciones interpersonales, a ser honestos, claros, porque nuestro destino es resplandecer como el sol. Ayúdanos, Señor, que tu palabra y tu presencia, Jesucristo, traiga gozo y traiga sanidad al corazón, para tu gloria y para tu honra, en Cristo Jesús. Amén.